decía la canción, esta última que hemos cantado, una de las estrofas, viendo tu inmensidad y el poder de tu amor, solo puedo decir que pequeño soy ante ti. Y amén, y así somos, y así me siento en esta mañana. Pablo también a los Corintios le dijo en una ocasión, cuando vine a vosotros no vine con palabras de sabiduría, de persuasión, sabiduría humanas, sino vine con debilidad, con temor y temblor, le decía Pablo a los Corintios, ¿no? Y con el poder de Dios, ¿no? Y confesaros en esta mañana que la verdad que me siento así, ¿no? Llevo varias semanas dándole vueltas al texto que me toca, que es Marcos 10, 17 al 31, y cuanto más lo leía, profundizaba, miraba, escudriñaba, miraba comentarios al respecto, pues como que más me identificaba, ¿no? con la persona, ¿no? que hoy vamos a hablar, ¿no? Y hay un texto en Hebreos muy conocido por nosotros, muy bonito, ¿no? Es un poco lo que me ha pasado a mí en este tiempo, ¿no? Y lo que me pasó ayer, lo que me pasó esta semana pasada, y pues quería comentároslo, ¿no? Y leerlo, ¿no? En Hebreos, no hace falta que lo abráis, Hebreos 4, del 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Y pues en el proceso de la preparación de esta predicación, pues como que me iba pasando eso, ¿no? Notaba como me quedaba como desnudo, ¿no? Delante del Señor, ¿no? Como profundizando en el texto, llegaba al punto de decir, Señor, estas cosas me pasan a mí también, este hombre puedo ser yo también, en estas cosas caigo y puedo caer yo también, ¿no? Y me ha llevado su tiempo a ponerme delante de Dios, a estar orando, ¿no? A reconocerle, a pedir perdón por mis pecados, a ponerme bien delante del Señor y sobre todo a darme cuenta quién es Él, quién es el Señor y que somos su cuerpo, su iglesia, ¿no? Vamos a empezar leyendo el texto y es Marcos 10, del 17 al 31. Y dice así, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios.
Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hasta aquí el texto. Y dice que al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y aquí empezamos como el Señor empieza a tratar a esta persona, ¿no? Y vemos que su respuesta le dejó un poco perplejo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino solo Dios, ¿no? Y le hizo ver que ningún hombre era bueno. Lo primero, se lo dejó claro: ningún hombre es bueno. Con lo cual empezó a abrir su mente y empezó a romper sus esquemas, los esquemas de este hombre, ¿no? Ninguno es bueno. Y segundo, es como si Jesús le dijera: ¿sabes lo que dices cuando me llamas bueno? ¿Sabes lo que dices cuando me llamas bueno? ¿Eres consciente de con quién dices, que con quién hablas cuando dices que me llamas bueno? Es como si Jesús le dijera: ¿sabes lo que dices cuando me llamas bueno? ¿Eres consciente de con quién hablas? Me recuerda un poco al texto de Jesús con la samaritana, cuando Jesús le dice a la samaritana: si supieras el don de Dios, el don de lo que Dios da, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ese texto me recuerda, ¿no? Porque vemos una relación que empieza a ser íntima, ¿no?, del Señor con este hombre, empieza a confrontarle, ¿no? Jesús conocía a este hombre y sabía por dónde iba. Por eso siguió diciéndole: los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre, honra a tu madre. Y él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro. Aquí, si nos fijamos, ya no le dice bueno, dice maestro. Está claro que le hizo recapacitar cuando le dijo maestro bueno. Pero dos cosas: una, recapacita y solo le dice maestro. Y dos, en este momento no le está reconociendo como Dios, porque si no, habría seguido diciéndole: bueno, maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo tengo solucionado. Mis papeles están en regla, le estaba diciendo al Señor. Todo esto que me has dicho, aquí está. Todo lo guardo. Él estaba totalmente seguro de su bondad. Por eso le preguntó a Jesús: vale, pues aquí estoy. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta para heredar la vida eterna? Y el Señor conocía muy bien su corazón. Conocía su corazón, conocía su vida, conocía sus motivaciones y le llevó al punto clave, ¿no?, al punto crucial, y le hizo ver su verdadera condición y su gran impedimento en esto que a continuación vamos a ver. Pero fijaros de qué forma tan tremenda, ¿no?, tan bonita, tan maravillosa, he puesto yo aquí en el papel, que le hizo Jesús a este hombre. Entonces Jesús, conociendo cómo era este hombre, entonces Jesús dice, mirándole, le amó. Qué bueno, qué bueno. Jesús escudriñó su corazón, sabía quién era y sabía sus motivaciones, sabía lo que hacía. Pero Jesús, mirándole, le amó. Sintió compasión de él, porque estaba perdido en su moralidad, esa moralidad que mostraba al decir: todas las cosas, todo eso lo cumplo, Señor. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Estoy sobrado. Dime lo que me falta y a por ello voy.
pero su moralidad era una moralidad superficial. Y Jesús no reaccionó confrontándole duramente, ¿no? Pues, ¿tú crees que cumples todos los mandamientos? ¿Crees que cumples la ley de Dios? Qué lejos estás, qué lejos estás. Te engañas a ti mismo. Así no tienes nada que hacer. No, el Señor no hizo eso. No lo hizo así. Lo hizo de esta forma tan asombrosa, tan bonita, ¿no? Tan maravillosa como digo, ¿no? Y como solo Él puede hacerlo. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fijaros qué contraste, ¿no? Este hombre se fue triste, pero fijaros lo que el Señor le estaba diciendo. Vende todo lo que tienes, ven y sígueme y yo te daré tesoro en el cielo. Él no valoró eso, valoró sus posesiones. Y dice el texto que se fue triste, ¿no? Por lo que el Señor le estaba pidiendo. Y nos dice, el mandamiento más importante de la ley es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo vemos en Deuteronomio 6:5. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19:18. Y este segundo, el Señor nos enseñó que era semejante al primero. Amarás al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús refrendó estos mandamientos y dijo que eran uno primero y otro el segundo. Primero de todo, amar al Señor por encima de todas las cosas y luego a tu prójimo. El Señor le mostró que no amaba a Dios por encima de todas las cosas. Se lo mostró claro, él se pudo ver en ese momento, por eso se fue triste. Y le hizo ver que su moralidad no era tal, que su moralidad era falsa. Por eso este hombre triste se fue. Y aquí hay una lección muy importante para nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Cuidado de tratar a las personas que no piensan como nosotros, que no son como nosotros, que las consideramos demasiado, a veces, entre comillas, moralistas o legalistas, que las tratamos con desprecio, ¿no? A veces decimos, esta gente, estos legalistas, que siempre están dándonos lecciones, cuando son unos hipócritas. Muy bien, pues cuidado con esto, porque Jesús aquí nos da un ejemplo impresionante, ¿no? Dice que mirándole, le amó. Eso es una lección para nosotros, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Y también tenemos que tener cuidado desde la otra parte, ¿no? Considerarnos nosotros esos legalistas que lo sabemos todo y considerando a los demás que están por debajo de nosotros, que no son como nosotros. Mucho cuidado con eso, que Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Porque aquí el texto nos dice que Cristo mirándole a este hombre le amó, ¿no? Al mandarle vender todas sus cosas y dárselas a los pobres, Jesús le estaba enseñando el ídolo que tenía en su corazón, y eran sus posesiones. Es como si Jesús le estaba haciendo una cirugía al corazón abierto, ¿no? Para tocar el nervio central de su idolatría, ¿no? Le estaba confrontando de una forma con cariño, porque le estaba amando, pero por otro lado le estaba diciendo su verdad. Esta es tu problema. Esta idolatría de tus posesiones es lo que te está dominando, ¿no? Jesús le dijo, haz esto y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que estaba ofreciéndole el Señor Jesús está claro que era infinitamente mayor, mejor, superior. Le estaba diciendo que le iba a cambiar esos tesoros que tenía aquí en la tierra por tesoros en el cielo. Allí en la presencia de Dios. Al ofrecerle el tesoro en el cielo, Jesús le estaba ofreciendo no solo eso, sino la vida eterna. Lo que al principio este hombre le había pedido al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor Jesús le estaba dando la vida eterna. Y una vida eterna a su lado, al lado del Señor Jesús, al lado de Dios.
con la autoridad que solo puede hacerlo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, y al mismo tiempo le aclaró que sí, que solo hay uno, bueno, que es Dios, y que ese Dios era el que estaba en ese momento hablándole esas palabras. Jesús le prometió la vida eterna y le dijo que le siguiera a Él, que lo dejara todo y le siguiera a Él. Y le estaba diciendo con toda autoridad, sígueme, porque yo te voy a dar la vida eterna, porque te voy a dar tesoros en el cielo. Pero no reconoció, no supo ver en ese momento a Jesús como Hijo de Dios, ¿no? Vemos en el versículo 22, pero el afligido se fue triste. ¿Por qué? Porque era dueño de muchos bienes. Y está claro que este hombre, el materialismo le había atrapado, le había cegado espiritualmente. Su vida dependía de lo que poseía. Hasta ese punto estaba este hombre atrapado, ¿no? Y el problema de este joven no era que tenía muchos bienes, no era su problema eso, sino el problema era de que los bienes le habían atrapado a él, le tenían cogido, hasta el punto de que fijaros lo que el Señor Jesús le dijo y le prometió, y él lo rechazó. Estaba atrapado por esos bienes y se fue triste, no escuchó al Señor Jesús, no vio quién era el Señor Jesús en ese momento, porque era esclavo de sus posesiones. Está claro que ninguno de nosotros, ningún ser humano, puede librarse de esa tiranía por sí mismo. En sus propias fuerzas, en nuestras propias fuerzas, no nos podemos librar de esa tiranía. La tiranía de los bienes, ¿no? De las riquezas, de los ídolos que a veces nos atrapan. A veces tenemos ídolos que sin darnos cuenta, poco a poco nos van atrapando. Y hay un punto donde el Señor nos hace ver eso y nos cuesta. Aquí tenemos que hacernos también varias preguntas. En este punto, ¿qué ídolos tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nos domina, no? ¿Cuántas cosas ponemos por delante de Cristo? ¿Qué reinos nos impiden seguir al Señor? ¿Qué riquezas ponemos antes que a Él? Esa pregunta nos la tenemos que hacer siempre. Todo lo que nos impide crecer en Él, que nos impide avanzar, que nos impide darle a Él toda la gloria. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos ídolos? Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y reflexionar. Cada día, además, cada día. No podemos ignorar estas preguntas que el Señor, por medio de su palabra y de su Espíritu, nos hace cada día, hermanos, cada día. Cuando cogemos la palabra desde por la mañana, en nuestros devocionales, cuando la leemos a mediodía, cuando la leemos por la tarde, el Señor continuamente nos habla. Y nos habla a nuestro corazón, como el texto que he leído en Hebreos, que es como una espada de dos filos que penetra y nos parte y revela todos los pensamientos, todos nuestros sentimientos y lo que estamos haciendo bien, lo que estamos equivocados. Eso es lo que hace la palabra de Dios cada día y tenemos que contestarnos. Me gustaría en este momento leer un pequeño párrafo rápido de este libro. Se llama El camino a la cruz. Es un libro que mi hijo Samuel ha traducido y me recomendó que me lo comprara y que lo leyera, y la verdad que me está revolucionando, ¿no? Es muy bueno, lo recomiendo. Camino a la cruz, es de un tal Paul David Tripp, es un pastor estadounidense y es muy bueno, es un pastor creo reformado. Y dice así, lo voy a leer rápido: lo que sea que ocupe tus pensamientos y deseos dirigirá lo que haces y dices. Lo que sea que ocupe tus pensamientos y deseos dirigirá lo que haces y dices. Puedes ser un buen teólogo y conocer la Biblia y aún así servir a distintos ídolos en tu vida diaria. Puedes ser fiel en tu alabanza diaria personal y tener acciones, reacciones y respuestas en la práctica que están influenciadas por estos ídolos. Puedes estar involucrado en el ministerio y a pesar de esto todavía tener aspectos en tu vida que están controlados activa y funcionalmente por otra cosa que no sea Dios. Podría ser el amor o el respeto de otra persona, el deseo de control, una posición de poder e influencia, el deseo de vivir una experiencia particular, la necesidad de tener la razón, la búsqueda del éxito o incluso el amor al conocimiento teológico o el deseo de los bienes materiales. Podría ser el odio o la amargura contra otra persona,
la fuerza física o la belleza, o cualquier otra cosa en la creación que reemplaza el justo gobierno del Creador en tu corazón. Cualquier cosa a este lado de Dios puede llegar a convertirse en un ídolo. Así se gesta la guerra espiritual. Siempre ocurre al nivel de los pensamientos y deseos de tu corazón, siempre en un lugar más profundo que el mero comportamiento. Y leyendo este libro dije, lo quiero compartir con mis hermanos, ¿no? Porque es verdad, tenemos que revisárnoslo continuamente, diariamente, ¿no? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro corazón? ¿Tenemos ídolos? ¿Qué ídolos tenemos? ¿Qué tenemos por encima, por delante de nuestro Señor Jesús? Qué importante es eso. En el versículo 23-27 sigue diciendo, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues puede ser salvo? ¿Quién pues puede ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y amén. ¿Por qué sorprendió esto tanto a los discípulos? Los discípulos le estaban siguiendo al Señor Jesús y les sorprendió lo que le dijera, que para los ricos es muy difícil entrar al reino de los cielos. Muy difícil. ¿Por qué les sorprendió? Muy bien, pues Jesús estaba poniendo patas para arriba a los baremos judíos corrientes que había en esa época, ¿no? En aquel tiempo se creía que la prosperidad era señal de que se era buena persona. Si uno era rico era porque Dios le había honrado y le había bendecido. La riqueza era una prueba de la excelencia del carácter de la persona y del favor de Dios. Eso se creía en ese momento, que los ricos tenían el favor de Dios, eran bendecidos por Dios. Ese era el contexto de esa época. Por eso la respuesta de los discípulos. ¿Quién entonces, si estos que tienen el favor de Dios, que Dios les está bendiciendo de tal forma, no pueden entrar, o es muy difícil que entren al reino de Dios, ¿quién podrá ser salvo? Ahí pues los discípulos se quedaron de piedra, pero el Señor Jesús ya había visto su respuesta, viéndoles y viendo su corazón, dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿no? Y la verdad que sí, qué difícil es para los ricos que vean sus miserias, qué difícil es cuando tenemos nosotros esas riquezas, esos ídolos, y no tenemos lo primero al Señor, ver nuestras miserias. Qué difícil es, qué difícil. Están tan acostumbrados a solucionar sus problemas con su dinero, con su poder. Qué difícil es ver su necesidad. Qué difícil que vean su necesidad cuando se tiene tanto poder. No pueden humillarse ni tener la actitud del publicano, esa actitud que tuvo, que dijo, sé propicio a mí, pecador. Esa es la actitud que cada hijo de Dios, que cada persona que quiere seguir al Señor tiene que tener, sé propicio a mi pecador. Pero tenemos tantas riquezas en nuestro corazón, y no solo económicas, porque podíamos nombrar o apuntar con el dedo, ¿no?, a los ricos. Todos sabemos los ricos, ¿no?, de este mundo, los ricos de Estados Unidos, los ricos de Europa, los ricos, pero los podíamos señalar, digo, pues sí, lo tienen difícil. No les podemos señalar a ellos, porque nosotros a veces tenemos unas riquezas que no son económicas, ¿no? Tenemos tantas riquezas, atesoramos tantas riquezas en nuestro interior, y ahí tenemos que darle unas cuantas vueltas, ¿no? Y vuelvo a repetir cada día, ¿no?, nuestra devoción diaria, ¿no?, delante del Señor, ¿no? En estas semanas a mí me tocaba hacer esa introspección, ¿no?, interior, ¿no?, ese mirarme delante del Señor hasta el punto de
de pensar, lo comentaba hoy con Javier, digo, Señor, yo no puedo subir aquí a predicar esto hoy. Ayer tuve una especie de lucha interior en oración, diciendo, pero el Señor por su Espíritu también me confirmó, ¿no? Y me consoló, ¿no? Diciendo que para mí es verdad, tú estás en esa condición, pero para mí todas las cosas son posibles, ¿no? Y me dio su gozo, ¿no? Mateo 10, 37, 38 nos dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá salvarse?, dijeron los discípulos. Se vieron entre la espada y la pared. Es imposible, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús dijo, nadie, nadie, nadie. Para el hombre no es posible. Amar a Dios por encima de todas las cosas, para el hombre es imposible pensarlo. Amar a Dios por encima de todas las cosas es imposible, es imposible. Nuestro problema es que somos demasiado débiles y estamos tan agarrados a nuestras cosas, a nuestras pertenencias, para poder hacer algo así. Por eso nuestras vidas, ¿de quién dependen? Dependen del poder y de la gracia de Cristo. Por eso estamos aquí hoy y somos hijos de Dios, porque dependemos del poder y la gracia salvadora de Cristo. Y amén. Esta es nuestra esperanza, a pesar de nuestra impotencia y nuestra debilidad. Lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Tanto la salvación como la vida cristiana son posibles por el poder de Dios. Hermanos, esto no lo podemos olvidar. No podemos hacernos ídolos pensando que nosotros somos autosuficientes, que podemos tirar para adelante, que somos tan fuertes. No. Tanto la salvación como la vida cristiana son posibles por el poder de Dios, porque Dios no tiene límites. Cristo nos libera de nuestras idolatrías, nos limpia de nuestros pecados, transforma nuestro ego, ese ego que tenemos cada uno de nosotros, que a veces coge el puesto de nuestro Señor, ¿no?, en nuestra vida, ese ego. Pues Cristo nos transforma ese ego y nos da el poder y la gracia para poder seguirle. La vida cristiana no es posible en nuestras fuerzas, no depende de nosotros. Nadie puede coger su cruz y negarse a sí mismo sin el obrar de Dios. Nadie. No podemos coger nuestra cruz y negarnos a nosotros mismos. Eso es un engaño, sin el poder de Dios, sin el obrar de Dios. No solo pagó la deuda que teníamos con el Padre, sino que nos dio el don de la fe. No solo pagó nuestra deuda. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Como ha dicho nuestro hermano esta mañana, éramos sus enemigos. Estábamos aparte de Él, no queríamos saber nada de Él. Pero Cristo pagó la deuda que teníamos con el Padre y nos dio el don de la fe para poder creer en Él. ¿Y por qué? Por amor. Por su gracia podemos abrazar la salvación. Solo por su gracia podemos abrazar la salvación y podemos clamar, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, solo por gracia. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sí, Señor, quiero seguirte, quiero seguir en pos de ti. Ayúdame a coger mi cruz cada día con tu fuerza, Señor, porque yo soy débil, pero para ti es posible. Amén. Los versículos 28 y 31, ya final, dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán posteriores y los posteriores primeros. Y bien, aquí, hermanos, todos podríamos dar cuentas, todos podríamos decir lo que desde que conocimos al Señor Jesús, lo que nos ha costado, lo que hemos tenido que dejar. Yo os puedo decir que
en mi conversión hubo una revolución en mi familia. Y hubo familia que no lo aceptó. Fuimos varios que nos convertimos, mi hermana, mi cuñado, yo, y hizo una pequeña revolución. O sea, no nos aceptaron, no daban crédito a lo que nos estaba pasando y tuvimos problemas. Y problemas hasta el punto de que, según con qué familiares, dejaron de hablarnos. O sea, no entendía. Recuerdo un tío mío que nos decía, pero ¿cómo es posible, no? Mi madre, pues anteriormente era muy católica, muy beata, y este tío mío nos dijo y le dijo a mi madre, si tu abuela levantara la cabeza, porque su abuela era más beata todavía, eran de estas beatas de pueblo, si tu abuela levantara la cabeza y te viera. Y fue una especie de persecución, una especie de no querer hablar con nosotros, una especie de dejarnos a un lado, tratarnos como herejes, ¿no? Como estos que, gracias a Dios, luego poco a poco en mi familia hubo más conversiones y gloria a Dios, pues somos bastantes en el Señor, ¿no? Pero hubo un precio que pagar, ¿no? Y sentimos esa discriminación, ¿no? Sentimos como que éramos raros, como que simplemente estábamos siguiendo al Señor y a su palabra, ¿no? Pues bien, dice aquí que el Señor promete, pues, no solo familia, padres, madres, hermanos, posesiones, 100 veces aquí y luego la vida eterna. Gracias a Dios porque el Señor a todos que hemos tenido que dejar cosas atrás y seguir al Señor Jesús, el Señor Jesús nos ha dado muchas más familias. Y lo podemos ver por todas partes del mundo, a la ciudad que vayamos, al sitio que vayamos. La familia de fe, las iglesias son nuestros hermanos y nos sentimos con ellos. Recuerdo haciendo la mili, allí en Logroño, pues la verdad que pues, es uno de los momentos que me sentía muy solo, porque claro, veía a todos como diciendo, aquí me comen. No sé, los que habéis hecho la mili, pues sabéis el ambiente que hay allí, ¿no? Y me veía ahí y lo pasé regular ahí. Y pues pude salir cuando las primeras veces que salía por Logroño empecé a conocer iglesias y eran mis hermanos, eran mis padres, recuerdo un hermano como de la iglesia de Filadelfia, que entré, la iglesia de los gitanos, entré dentro y me vino y me dijo, hermano, no sé quién eres, yo iba vestido de militar, no sé quién eres, dice, pero el Señor me habló y me ha dicho que te ayude. Y desde el principio, 15 meses estuve yo en Logroño, 15 meses. Desde el principio que me conoció hasta el final de la mili, estuve ayudándome, me llevaba a su casa, me daba de comer. En la mili pasamos, por lo menos en mi cuartel, y he escuchado de otros muchos, se pasó mucha hambre y mucho frío. Había otros que no, que tenían otras oportunidades, pero yo pasé mucho hambre y mucho frío. Vale, pues estos hermanos, primero este hermano y luego otros hermanos de las iglesias y de otras iglesias también que pude ir, pues pude ver que eran mi familia, que eran mis hermanos, que me querían, no me conocían y me querían como si me conocieran de toda la vida. Esas son las experiencias que el Señor promete, ¿no? Y recuperamos mucha familia. Está claro que hay familia que como que te deja, como que te desprecia, pero el Señor lo que prometió te lo da, ¿no? Por todas partes de España, por todas partes de Madrid, por todas partes del mundo podemos encontrar una iglesia donde al entrar sientes el Espíritu Santo, sientes a esos hermanos que son tus hermanos, tus padres, tus madres. Y dar gracias a Dios por eso, porque las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Y hasta aquí en mi palabra me gustaría orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por quien tú eres. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos. Sin ti no podíamos seguirte. Señor, un día cada uno de nosotros nos enseñaste quién tú eras y el amor que tú tenías para nosotros. Pero gracias, Señor, porque nos abriste los ojos. Gracias, Señor, porque nos diste ese don tan precioso, el don de la fe. Y pudimos abrir los ojos y verte y reconocerte, Señor, y seguirte. Seguirte por encima de todas las cosas.
Y Señor, en esta mañana también pedimos perdón porque fallamos, Señor, porque cometemos errores, porque todavía, Señor, cuando escudriñamos nuestro corazón, cuando tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu nos lo hace ver, tenemos pequeños ídolos. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguirte a ti por encima de todas las cosas, a cumplir tu palabra, tus mandamientos, de amarte a ti por encima de todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Porque nosotros no podemos, pero para ti, Señor, todo es posible. Gracias porque te tenemos. Gracias por el don de la vida eterna. Gracias porque somos tus hijos. En esta mañana, Señor, nos postramos delante de ti y te reconocemos. Tú eres el Señor. Amén.